Tal como les pedí a todos esta mañana a través del chat, les pedí que tuviéramos con nosotros la Biblia de papel, y que tuviéramos nuestro cuaderno de tiempo a solas con Dios. Espero que todos lo tengan allí. Si alguien está aquí en este salón y no lo tiene, ahí encima en el comedor hay un obsequio que hizo nuestra hermana Mayerlis. Ahí hay cuadernito, tómelo si no lo tiene y úselo. Hay una hermosa bendición en el ejercicio que quisiera que hiciéramos juntos esta tarde. Seguramente entre esta tarde y la próxima semana. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Yo quisiera que repasáramos en nuestra Biblia y también en la pantalla el Salmo 81, versos 8, Salmo 81, versos 8 y luego versos 11 al 14. Salmo 81, verso 8 primeramente y versos 11 al 14. Esta es una de las características del ADN espiritual que el Señor le regaló desde mucho tiempo a la congregación. Dice el Salmo 81:8, dice: oh Israel, si me oyeras, oh Israel, si me oyes. Tomemos en cuenta esta expresión del corazón de Dios. Todos los que estamos aquí hemos aprendido acerca de esa frase tan especial que se expresa Shema, Shema. Y el Señor por todas partes en la Escritura lo reclama: oh Israel, si me oyes, si me escuchas. La parábola del sembrador dicha por Mashiach habla de que el sembrador sale y toma la semilla, pero algunos oyeron, pero la semilla no cayó en buena tierra. Y aquí mismo en este texto, el verso 11 al 14, tome su bolígrafo y mientras escucha, combine su Biblia, su marcador y su cuaderno. Dice: pero mi pueblo no escuchó mi voz. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Es como una nostalgia. Es una expresión nostálgica, porque dice: y nada hizo conmigo Israel. ¡Qué tremendo! Israel, el pueblo del pacto, de los patriarcas, de la Torá, de los profetas, no escuchó la voz. Y no la escuchó no porque no tuvieran Torá, sí tenían Torá. Tenían profetas anteriores, tenían profetas posteriores, tenían todo el Tanaj, pero no escuchó la voz. Y nada quiso conmigo. Una cosa es que conozcamos la Torá y otra cosa es que a título individual y personal estemos escuchando su voz y que querramos algo con él. Y tal como lo hemos estado escuchando en los labios de ese pastor maravilloso llamado Moshe, sabiendo que él iba a morir en pocos días, y está diciendo tantas veces: no te olvides, no te olvidas, no dejes de escuchar, no dejes de escuchar. Pero históricamente, ahora en este Salmo, en el 81, hay una situación muy crítica, porque el Salmo está diciendo: no escucharon, nada quisieron conmigo, los entregué, por tanto, los dejé a la obstinación
de su corazón. Tal vez quieras subrayar ahí en tu Biblia dos cosas. Escuchar su voz ahí en tu Biblia y en tu cuaderno. Escuchar su voz o la obstinación de mi corazón. Tengo esos dos paradigmas. O escucho su voz o me abandono a la realidad de mi corazón. Ustedes saben que el Señor en Jeremías expresa de una manera muy clara cómo es el corazón nuestro. Él dice, engañoso es el corazón y cómo perverso más que todas las cosas. Imagínense, hermanos, o escuchar su voz o quedar expuestos a nuestro corazón perverso y engañoso. Hay una palabra muy contemporánea, ¿no? Que dice, sigue tu corazón. Sigue tu corazón. ¿Cómo yo voy a seguir mi corazón? Si el Señor lo define como un corazón perverso y engañoso. Eso está en Jeremías capítulo 17, cuando él dice, engañoso y perverso es el corazón, y dice, más que todas las cosas. Y luego pregunta, ¿quién lo conocerá? Y dice, solo yo. A veces ni nosotros conocemos la realidad de nuestro corazón, porque nuestro corazón precisamente es engañoso, es voluble. Entonces, subrayemos ahí en la escritura y en nuestro corazón, o escucho su voz o quedo abandonado a la realidad de mi corazón. Y luego dice, los abandoné a la obstinación de su corazón, y esto es duro, para que estuviesen andando en sus propios designios. A ver, hermanos, si mi corazón es engañoso y yo no escucho la voz, quedo abandonado a mis propios designios. ¿Y qué dice Génesis 5 o 6? Creo que es 6. Que todo designio del corazón de los hombres era de continuo, ¿qué? Solamente el mal. ¿Por qué? Porque somos unos seres con una naturaleza caída. Entonces, aquí hay una especial demanda amorosa del corazón de Hachem. Escucha mi voz para que no te abandones a tu corazón, que es obstinado, que es perverso, que es engañoso y que no quiero yo que andes en los designios de tu corazón. Y luego él dice, oh, si mi pueblo me hubiese escuchado. Es como una voz de un padre, ¿no? Un padre que sabe, está hablando de manera retórica aquí, yo sé que si ellos lo hubieran hecho, si me hubiesen escuchado, y dice, si como resultado Israel hubiera andado en mis caminos. Entonces, dice, en un momento como cuando estaban en el desierto, yo habría subyugado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Israel y todos nosotros sabemos cómo él metió su mano por su pueblo, su brazo en el mar rojo con terribles juicios. Y eso ocurre como sobrenaturalmente, en un momento cuando nosotros lo estamos oyendo y no quedamos abandonados al designio de nuestro corazón. Porque es que lo que ocurre es que cuando no escuchamos su voz y quedamos abandonados al designio de nuestro corazón, es que nos vamos alejando. De una manera imperceptible al comienzo, pero luego estaremos lejos de él. Y lejos de él no hay esperanza. Nos salimos del cerco de protección. Leamos Jeremías 23, 18 al 22. Y luego vamos a este ejercicio. Jeremías 23, 18 al 22. Aquí hay una pregunta del Señor igualmente en un tiempo tan crítico como la época del profeta Jeremías. Jeremías está profetizando que Babilonia va a venir y se va a llevar Jeremías 23, 18 al 22. Jeremías está diciendo que viene Nabucodonosor.
que viene Nabucodonosor. Y para la época de Nabucodonosor ya no había remedio por 70 años para Israel. Y entonces él le está haciendo una pregunta, pero ¿cuál de ellos ha estado en el consejo de Achén? Esta es una pregunta para nosotros y puede ser una pregunta muy importante. Me pregunto a mí mismo, ¿he estado esta semana en el consejo de Achén para percibir y oír su palabra? Escribe en tu cuaderno, hermano, respóndete tú mismo. ¿He estado esta semana en el consejo de Achén? ¿He percibido y he oído su palabra? ¿Lo he hecho esta semana? ¿He oído su voz? Porque para eso acuérdense que el cuadernito del tiempo a solas con Dios, ¿saben qué es? Es nuestro diario. Aquí en este cuadernito registre, este cuadernito es privado, porque este es mi diario con él. Entonces, si yo esta semana he estado en el consejo de Achén y he percibido y he oído su palabra, maravilloso, pero él está preguntando, ¿quién lo ha hecho? Y resulta que para ese momento ya no estaba ocurriendo. ¿Quién de ellos ha oído su palabra y la ha escuchado? ¿Quién de nosotros esta semana, es una buena pregunta, ha oído su palabra y la ha escuchado? Luego sigue un anuncio de juicio. Dice aquí, una tempestad de Achén ha salido con furia, una tempestad se arremolina, era la inminente derrota de parte de Nabucodonosor. Se precipita sobre la cabeza. Y qué tremendo, los está llamando impíos. Si tenían Torá, los está llamando impíos. Dice, no se apartará el enojo de Achén hasta que haya ejecutado y realizado el propósito de su corazón, porque el Señor al que ama disciplina, y también dice que azota al que toma por hijo. Dice, no se apartarán el enojo de Achén hasta que haya pasado y ejecutado el propósito. Dice, en el final de los días. ¿Saben cuántos días? 70 años. ¿Cuántas generaciones se pierden en 70 años? Vamos a decir que al menos dos. Entenderéis perfectamente. Y miren lo que está diciendo. Yo no envié a esos profetas. Escuchen aquí, escuchemos. El primero yo. Yo no los envié. Profeta es un portador de la palabra. Profeta es el que porta la escritura. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrían. Miren este texto, no les hablé, pero ellos profetizaban. Profetizar es proferir las escrituras. Pero lo que ellos estaban profiriendo, Dios no lo había dicho. Y a veces podemos estar simplemente mencionando textos de la escritura que no son nuestros. Sí, son de la escritura, pero hemos, como dice aquí, hemos escuchado y hemos percibido el consejo de Dios para cada quien. No les hablé, pero ellos profetizaban. Y él dice, de haber estado ellos en mi consejo, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y yo los habría apartado de su mal camino. Oír la voz del Señor de manera particular es más que leer y estudiar la escritura. Es presentar en juicio mi vida ante el rey y ante el juez para que él me aperciba, para que él me guíe, para que él me revele. Eso lo necesitamos. En estos días yo estaba compartiendo este texto que es muy importante para que entremos al ejercicio ya. Primera de Timoteo 4:16. Es una llamada tan amorosa de parte del Padre para un joven discípulo llamado Timoteo,
y contiene un orden tan especial, contiene un orden tan balanceado, tan equilibrado. Primera de Timoteo 4:16, ya está ahí en la pantalla y usted la tiene en su Biblia de papel. Dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y luego dice, en su orden, y de la doctrina. Es importante la doctrina, ¿cierto? La doctrina es la Torá. Y si leemos el texto completo, que es muy corto, pero es el consejo de un anciano pastor, en este caso llamado Pablo, a un joven discípulo emocionado desde la niñez con la Torá, que conocía las Santas Escrituras desde la niñez por 2 generaciones, por 3 generaciones, porque su abuela Loida se la dio a su madre Eunice y Eunice se la transmitió a Timoteo. 3 generaciones. Realmente entre nosotros esos son casos novedosos, que hayan generaciones de 3 generaciones de creyentes. Y él está diciendo, ten cuidado de ti mismo, así como tienes cuidado de la doctrina. Y luego le dice, persiste en estas cosas, persiste en escuchar la voz de Dios, persiste en abrir la escritura, no para enseñar doctrina, sino para que tengas cuidado de ti mismo. La mayoría de nosotros tenemos una posibilidad maravillosa de ayudar a cuidar espiritualmente a otros, de compartir las enseñanzas de las escrituras a otros. Esa es la doctrina. Pero antes de hacerlo, él nos dice, ten cuidado de ti mismo. Lo que yo quisiera compartir es cómo ejercitarnos para, con la Biblia abierta en la presencia del Señor, tener primero cuidado de nosotros mismos. Y luego sí, pues por supuesto de la doctrina. Dice, persiste en estas cosas. Miren lo que dice el texto. Es un consejo tan bello. Persiste, persiste en buscar a Dios. Persiste en tener tiempos a solas con Dios. Persiste en dejarlo que te examine. Preséntate en juicio ante Él. Deja que te ponga al desnudo delante de Él, porque para eso es que venimos delante de Él. Cuando tú persistes en esas cosas, si haces esto, dice algo muy bello, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Yo les pregunto si Timoteo, 3ª generación de creyentes, era salvo o no. Claro que sí. Claro que sí. Aquí no está hablando de la salvación como el depósito de la vida eterna. Aquí no está hablando de la salvación como la vida incorruptible, porque la vida espiritual significa incorruptible. Para que focalicemos bien la mente. Espiritual no es cualquier cosa que habla de cosas, quién sabe de dónde, no. Lo espiritual es lo incorruptible viene de Dios a través de la palabra. Y lo que está diciendo es, te salvarás a ti mismo. La pregunta yo les hago a todos nosotros, comenzando por mí mismo. ¿De qué tenía que salvarte Timoteo? Si él era un creyente, si era un líder. Si Pablo le está comisionando para que vaya a poner en orden iglesias, a ver, pues de qué se tiene que salvar un líder, de sí mismo, de su carne, de su corazón, que es engañoso y que es perverso. Porque no por ser líder, pastor, tener un discípulo, yo he dejado de tener luchas conmigo mismo. Y no por yo enseñar la escritura, yo he dejado de tener un corazón perverso y engañoso, ¿verdad que sí? Al contrario, a veces nuestro corazón nos juega muy malas pasadas. Por eso el gran apóstol Shaul dice, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Sí? Veo una ley que me jala, hablándolo más coloquialmente, que me toma y yo quiero hacer el bien, yo quiero enseñar, quiero vivir en santidad, pero veo una ley en mis miembros que me toma cautivo y me lleva a la ley del pecado. Ahí, esa es una palabra interesante. Hay la ley que es la Torá, es la instrucción, pero ¿cómo les parece, mis amados hermanos, que hay una ley que es la ley del pecado? ¿Y dónde está esa ley del pecado? En mis miembros.
se llama concupiscencias, deseos engañosos. Y entonces cuando el apóstol Shaul le está diciendo aquí a Timoteo, ten cuidado de ti mismo para que te salves, no es para que seas salvo de quedarse aquí cuando suene el shofar, no, para que seamos salvos de nosotros mismos. Tal vez sea bueno que escribas en tu cuaderno, ¿de qué cosas de mí mismo necesito ser salvo? Acuérdense que hemos aprendido que la palabra salvación tiene al menos dos connotaciones diferentes. ¿Se acuerdan? La una es el depósito de la vida eterna, pero la otra es escapatoria. Entonces la pregunta es, ¿de qué cosas de mi carácter yo necesito escapatoria? Para eso es que vamos a la presencia del Señor. Porque ya sabemos algunas cosas. Otras pueden estar allí soterradas, escondidas, camufladas. Entonces, ten cuidado de ti mismo para que escapes de ti mismo, para que te salves a ti mismo, para que no vivas lo que nos puede ocurrir a todos en una doble vida que se llama hipocresía, que nos pone en una situación muy incómoda con nosotros mismos, pero luego pues nuestro corazoncito se puede ir volviendo duro y ya perdemos toda sensibilidad, dice el apóstol Pablo. Y entonces vienen los grandes fracasos de grandes hombres de Dios que teniendo escritura, que teniendo lugar en la congregación, fracasan. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo fracasaron? Bueno, dejaron de tener cuidado de sí mismos, estaban muy ocupados con la doctrina, tenían una agenda muy apretada, corre aquí, enseña aquí, predica allá, pero ya no tenemos cuidado de nosotros mismos. Entonces, ¿qué balance, verdad? Ten cuidado de ti mismo. Ya lo hemos visto en otras oportunidades, lo que se hace en los vuelos de un avión comercial. Si el vuelo se despresuriza a 30,000 pies de altura y va Paul y Melissa con Shemuel, primero Melissa y Paul para que puedan ayudar a Shemuel. Porque si ellos se desmayan ahí, entonces Shemuel también quedó muy grave. Pero si nosotros primero tenemos cuidado de nosotros mismos, podremos ayudar a otros a que se salven también. Entonces, esto es muy hermoso. Espero que tanto aquí en Miami como en Medellín estamos todos bastante contentos y muy ilusionados y con un deseo enseñable de algo que nos ha bendecido grandemente la Torá desde el libro de Baikra, que es Levítico, donde aprendimos todo lo que es el holocausto, la olá, la minjá, los sacrificios de paz, los distintos tipos de pecado que tenemos. Y voy a pedirle a Paul, allí, gracias Paul por tu ayuda, que pongamos en la pantalla rápidamente esta panorámica del santuario. Esta panorámica del santuario ahí en la pantalla. Esto lo hemos ya repetido varios años. Esa. Hay una que está con las marcas y es que hay varios diseños ahí en cocción. Pero este que está aquí, gracias Paul, este que está aquí es en unas semanas, no quiero quedar como el pastorcito mentiroso que dice una cosa y la promete y no la cumple, pero es que yo estaba esperando que me llegara un papel muy especial y no me llegó. Pero no quiero quedar como el pastorcito mentiroso. Todos nosotros vamos a tener un postcard con esto, tal como está allí, y con unas convenciones por detrás de qué vamos a hacer en cada estación del santuario. Hoy no hay santuario, hoy no existe santuario, hoy no hay templo y no habrá en los planes de Elohim el hacer otro templo, que allá en Israel quieran tener otro nuevo templo, pues ese no es el plan de Elohim. Pero lo que sí existe es vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hoy no hay santuario, pero hay sacerdotes. ¿Cómo hacemos los sacerdotes para ministrar al Señor, servirlo y a otros si ignoramos ese flujo que está allí? Entonces,
es importante que todo camino a acción, todo creyente de camino a acción, primero tenga cuidado de sí mismo al saber cómo transitar en ese precioso lugar, que fue solo una pedagogía que Moche tuvo el honor y privilegio de ver algo que está en el cielo. Y él simplemente fue obediente, pero el superior no era él, el superior es el dueño de la casa. Él fue obediente y era Dios como usando a ese siervo como con plastilina, como Chemuel, un bebé que se le enseña con plastilina. Pero Dios en ese diseño lo que nos estaba diciendo es, ¿quién soy yo en este lugar? Entonces, allí con el cursor rapidito, simplemente para aquellos que están uniéndose a la familia, nos alegran los que se unen a la familia. ¿Sí? Allí con el cursor vemos que hay una flechita, ¿sí? Ahí hay una flechita que está en la parte derecha de ese santuario que indica que hay una sola puerta y esa sola puerta es Mashiach. Luego indica que hay un altar, ahí están abajo está escrito ya el altar del sacrificio y luego indica que hay una fuente de agua. ¿Para qué? Porque es que el trono del rey no está allí. El trono del rey, para llegar al trono del rey, hay que hacer un protocolo. Y ese protocolo primero es de acicalamiento y preparación espiritual. ¿Por qué muchos creyentes repetimos oraciones, palabritas bonitas, pero estamos faltos de presencia de Dios? Porque hemos aprendido a repetir formulismos y hasta tenemos frases, decreto, declaro, ato, desato, mejor dicho, es como si yo fuera el rey. Pero nuestras vidas pueden ser un desastre, porque necesitamos reconocer el protocolo. Entonces, vamos esta tarde a hacer un ejercicio junticos, por eso les pedí que tuviéramos el cuaderno, y la semana entrante seguimos con este ejercicio, ¿les parece? Muy bien. Vamos primero a reconocer que hay una sola puerta. Mashiach, él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. La única puerta. Todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones y salteadores. ¡Wow! Estaba hablando de esos profetas de la época de Jeremías. Y en el tiempo presente de él estaba hablando de los fariseos. Los trató así muy disimuladamente, no, que va de frente. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Pero luego dijo, pero el que entra por mí la puerta será salvo. Tendrá el depósito de la vida eterna. Y luego dijo algo, es que no se trata de ser salvo. Y entrará y hallará buenos pastos. Voy a hablar a tu corazón. Entonces, vamos a hacer un ejercicio todos. Aquí, los que están ahí detrás de Zoom, vamos todos a inclinar el rostro ahora. Todos. Ante la puerta. Él es el rey. Y queremos presentarnos ante el rey. Deseamos entrar ante el rey. Vamos a dirigir al rey nuestra ovación, nuestro canto, que nuestra lengua se convierta como la pluma de un escribiente muy ligero, porque es con él que nos encontramos. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Él ciñe su espada sobre su muslo. Él se ciñe de gloria y majestad. Él cabalga sobre su propia majestad. Él triunfa por causa de su verdad. Él es un rey manso y justo. Su diestra
hace hazañas terribles. Delante de él caerán pueblos, se rendirán ante él. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y él, siendo así, se hizo cordero. Se humilló y se puso en mi lugar. Se puso en mi lugar, en nuestro lugar, y fue molido por mis pecados y por nuestros pecados. Antes de entrar, dale una palabra de adoración, de exaltación, de reconocimiento. Todos estamos entrando por sus puertas con acción de gracias. Reconoce y piensa, ¿qué hubiera sido de mí si el rey no me hubiera venido a buscar? ¿Qué sería de mí? Continuaría sin dirección, continuaría sin rumbo y estaría abandonado por completo a mi pecado. Dedícale ahí en tu cuaderno de notas, escribe en tu cuaderno de notas la gratitud de tu corazón, porque el rey te vino a buscar, particularmente a mí, me vino a buscar y estoy seguro que a ti. Escribe palabras de gratitud, de reconocimiento. Piensa cómo era tu vida. Yo sé que yo no merecía que él viniera a buscarme. Escribe palabras de gratitud, de reconocimiento para el rey. Te vino a buscar. El rey tomó forma de siervo, se humilló. Exáltalo al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Piensa cómo era tu vida cuando él vino. Piensa cómo estaba tu corazón seco, vacío, sediento. Piensa cómo eran nuestros conflictos. ¿Qué gobernaba mi corazón? El temor, la incertidumbre. Cómo el pecado me gobernaba. Piensa. Y dedícale en tu diario una palabra de gratitud. Estamos haciéndolo juntos para que mañana cada uno lo haga solito. Deja que tu corazón rebose palabras. Deja que tu pluma con la que estás escribiendo sea como la pluma de un escribiente diestro, porque le estás diciendo cuánto le agradeces, cuánto le amas. Él dice en su palabra, mirad la piedra de la cantera de la cual fuisteis arrancados. A mí me arrancó de un lugar de mucha soledad, de mucha angustia, de mucha confusión. Y a ti, escribe. Es tu tiempo a solas con el rey. Oh, cuánta poesía puede salir de aquí, de corazones llenos de gratitud, de asombro. A mí me asombra todavía que él me haya venido a buscar. Cada uno de nosotros se encontraba en condiciones de tanto dolor. A veces ese dolor podía estar matizado, maquillado, disfrazado, pero había soledad. Y dale gracias porque Él es la puerta.
Exprésale, como dice el mismo, todo el que entra por mí es salvo. Dale gracias por una salvación tan grande. Y dile que tú no quieres perder de vista esa salvación tan grande. Que tú quieres cuidar con temor reverente de lo que Él te dio. Deja que tu corazón exprese tu amor y gratitud para con el Rey. No por ser de gracia, fue muy cara, fue muy costosa, fue escupido, sus enemigos le mesaban la barba, los soldados romanos le golpeaban y le preguntaban, profetiza, ¿quién te golpeó? Y no fueron los clavos los que lo sujetaron al madero, sino fue su amor por ti y por mí. Mira cuánto tiempo podemos dedicar ante la puerta solo para agradecer que el Rey nos vino a buscar. Estoy seguro que todos los que estamos aquí nos estamos deleitando de hacerlo. Qué precioso sería que tuviéramos solamente una vigilia para dar gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha dado una identidad maravillosa de hijos, nos ha dado una herencia, tenemos una esperanza. Dale gracias. Bendícelo a Él. Vamos a continuar porque yo quiero que aprendamos. Con que hoy nos salgamos de los atrios ya va a ser una bendición. ¿Les parece? A ver, vamos a ver allí con el cursor que lo primero que se encuentra, este es un palacio real maravilloso. Para ir al trono hay que pasar por un altar de sacrificio. Allí podemos ver que después de la puerta hay un altar de bronce. ¿Saben por qué el bronce significa juicio? Y en ese altar, antes de que él viniera, todas las personas que venían a ese santuario tenían que hacer el mismo protocolo. Tenían que traer un cordero sin mancha, sin defecto, tierno. Y el cordero tenía que obligatoriamente ser degollado y morir. Y mientras eso ocurría, cada persona debía poner sus manos sobre él y confesar. Piensa en lo que te voy a decir y comienza a escribir. Fallas de pensamiento. Fallamos de pensamiento. Todas las fallas de nuestros pensamientos que no son coherentes con la Torá, que no son puros, que no son buenos, que no son dignos de alabanza, que no son dignos de virtud. Todo comienza en nuestra mente. La codicia comienza en nuestra mente. Los pensamientos de adicciones comienzan en la mente. Los malos deseos comienzan en la mente. Imaginémonos nuestras manos sobre el cordero y si el Espíritu de Dios trae, al menos por esta corta semana, fallas de pensamientos que no son compatibles con la Escritura, escríbelos ahí en tu cuaderno. Estamos frente al altar.
Todo comienza en el pensamiento, por eso dice que ataríamos la palabra cuando decimos Shema como frontal en los ojos. No para que hagamos lo que ha hecho Judá, lo respetamos a ellos, ellos fueron hasta allá, pero lo que él está diciendo es que aquí, en el frontal, deben estar sus pensamientos. Pero muchos de nuestros pensamientos no son los de la Torá, ¿verdad que no? Y por eso, para ir a la presencia del Rey, tenemos primero que limpiar el pensamiento. Toda falla de pensamiento puede ser duda, puede ser que estemos acariciando un pensamiento que no corresponde a la Escritura, confiésalo allí, con tus manos sobre el cordero. Pero luego ese pensamiento se convierte en una palabra, y esa palabra puede ser una palabra grosera, ofensiva, de incredulidad, de duda. Revisemos, la Escritura dice, sean vuestras palabras con gracia. La pregunta es, ¿hay alguna palabra de desgracia que emitimos recientemente? Con tus manos sobre el cordero, confiesa y escríbela en tu cuaderno. ¿Saben qué dice? Sean vuestras palabras sazonadas con sal. Dice, toda palabra sea siempre sazonada con sal, porque la sal evita la corrupción. Lo que indica que cada que yo voy a decir una palabra, debo sazonarla con sal. ¿Y cuántas veces digo sin pensar lo que digo? Y te pasa frecuentemente. Escríbelo y pide perdón. Estamos haciendo el ejercicio porque nos vamos a acicalar lo más bonitos para entrar al santuario del Rey. Toda falla de pensamiento, toda falla de palabra y toda falla ya de acción. ¿Cuántas acciones el Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad, te está revelando ahora si examinamos la semana que está a punto de empezar? Escribe y pon tus manos sobre el cordero y confiesa. Confiesa y escribe. Este es tu diario y mi diario con él. Es solo él y nosotros. Esa pedagogía de ese altar, de ese cordero, es que él es el cordero que porta el pecado del mundo. Ese altar era una pedagogía que lo miraba a él. Pero él ya vino, ya no hay altar. Aquí en la tierra no, pero espiritualmente hay un cordero. Entonces, antes de entrar a su presencia, siempre debemos detenernos allí. Estamos hablando solo de los pensamientos que se volvieron palabras y que se volvieron acciones. Ahora piensa, ustedes se acuerdan que Levítico nos enseñó que hay pecados de ignorancia. Ah, es que lo hice porque no sabía. Pero un día lo descubriste por la Torá que es pecado. Entonces hay que confesar. Ignorancia. Pero hay pecados de olvido. Por ejemplo, ¿cuántos nos olvidamos de empezar el día y el rey se queda esperando? Olvidé. Ah, no, es que estoy muy ocupado. Pídele perdón al rey. ¿Cómo vas a llegar al rey que todas las mañanas está en el trono esperando por nosotros y nosotros olvidamos? Pecado de ignorancia, pecado de olvido, pecado de descuido. Allí nos detenemos en el altar. ¿Cómo es de celoso él? Y hay pecados de rebeldía. Es que ya sé la Torá, pero aun cuando la sé,
yo paso por encima de ella porque la concupiscencia fue muy fuerte. Y aun cuando yo sé que no lo debo hacer, yo lo hice. Hay una provisión allí en el altar. Por eso el Salmo dice, ten piedad de mí, oh Elohim. En el altar reclamamos Hesed. ¿Se acuerdan? La semana pasada dijimos que había una puerta de escape para las violaciones del pacto que se llama, él dice que él es el Elohim del pacto y la misericordia. Y aquí vemos al rey David en el Salmo diciendo, ten piedad de mí, ten Hesed. Ten solidaridad, te suplico por gracia. Cúbreme con tu gracia. Estoy apelando a tu atributo de gracia porque no tengo ningún mérito posible. No tengo razones para mirarte ni siquiera a la cara porque todo el pacto lo he violado. Eso es la rebeldía. La rebeldía ya es un pecado extremo y el rey David había violado la Torá porque había sido educado en Torá y sin embargo comenzó a cometer varios errores de descuido y cayó muy profundo. Y ahora alguien le ha hecho volver en sí y entonces él se acerca al altar y dice, no tengo cara para presentarme al rey si él no tiene piedad de mí. Si no es por su piedad, si no es porque él lo desea, sino porque él quiere ser solidario en su carácter conmigo, yo de aquí, de este altar, no puedo seguir adelante. Y saben, a veces repetimos muchas bonitas frases, gloria a Dios, aleluya, pero no nos detenemos a requerir misericordia porque hemos violado la Torá. El libro de Romanos 5:1 dice, justificados o reconciliados con Dios tenemos paz. Y sin shalom, sin paz, porque no tratamos cada cosa ahí en el altar. ¿Cómo llegamos allá? Al santuario. Aunque hoy aprendamos a ser limpios es una bendición. En el altar nos damos cuenta que hemos violentado el pacto, la Torá. Pídele al Ruach que te señale ahora violaciones del pacto esta semana. Este ya no es olvido, este ya no es descuido, esto fue algo abierto. Pídele el altar, si quieres escribir, el significado del altar es primero legal, porque alguien tiene que morir por mí. Ese es el evangelio. Legalmente no puedo llegar al trono de él si no estoy en paz. Necesitamos paz, pero es que con la primera persona que requerimos paz es con él. Si no nos ponemos en paz, no podemos entrar. Apelemos a su piedad cuando hemos violado el pacto. La semana pasada yo les decía que hay una puerta de salida para la falla humana del que viola el pacto y solo queda la misericordia. Detente en el altar hasta que no tengas paz y pídele como el mismo rey David le dijo, examíname, prueba mi corazón, conoce mis pensamientos. Todos los días, bajo este protocolo, procuremos pasar por estas estaciones. Vamos de la puerta al altar del sacrificio. Ahí hay paz. Y ahí hay permiso legal para seguir. ¿Se acuerdan de la parábola de las bodas? Que alguien estaba vestido de manera incorrecta y se coló a las bodas del rey. Y el funcionario le dijo, ¿cómo entraste acá? Sáquenlo.
No es que no se puede entrar a la presencia del Rey de manera inadecuada, por más que repitamos palabras bonitas religiosas. Reclama misericordia. ¿Tienes paz? ¿Has confesado? Tienes paz. ¿Te has acercado al Cordero? Tienes paz. Paz para con Dios. Que todo camino a Sion aprendamos a practicar esto en la intimidad de la habitación. Entra a tu cuarto en lo secreto, porque esto es secreto. Estos son los secretos de él y míos y tuyos, ¿verdad? Y en lo reservado de tu habitación, deja que tu Padre te escuche. El Salmo dice, ten piedad, eso es en el altar. Ten solidaridad conmigo. El altar es legal, el altar es shalom. Pero luego el verso dice, lávame más y más de mi maldad. Y luego dice, purifícame. En el altar solo hay un cordero que vierte sangre y hay sangre en las manos. Porque un inocente muere, bendito Dios. ¿No les parece maravilloso ver la lectura del Levítico en vivo para nosotros hoy? Lávame más. Ahora dice, lávame más. Lávame más. Y yo quisiera que hoy nos detuviéramos solo aquí, que aprendamos todos, lo anhelo con todo mi corazón. Una cosa es el altar del sacrificio, donde hay paz, y legalmente, protocolariamente puedo seguir al trono. Hoy no llegaremos al trono. Pero otro, ahí está el cursor, hay un lavacro de bronce, una fuente de agua. Y ahí es donde el rey David está diciendo, lávame. Y miren esta frase, mis amados hermanos, lávame más y más de mi maldad. Y luego dice, purifícame de mi pecado. Hay muchas cosas preciosas aquí. En el altar hay sangre y en la fuente hay agua. Son dos cosas diferentes que requerimos para llegar al rey. En el altar hay la sangre que salió del costado de Mashiach en el madero. Ese era Shalom. Una víctima inocente pagó por mí. Eso fue en un Pesach. Maravilloso. Pero luego en la fuente hay agua. Y también de su costado salió agua. En ese orden, en Juan 19, salió sangre y agua. Por eso él está diciendo aquí, en el Tanakh, en el Salmo 51, le dice, lávame más y más de mi maldad. Vamos a detenernos aquí. Él está particularmente orando por dos terribles pecados de muerte. ¿Tenía Torah el rey David? Claro que sí. Pero ha cometido un adulterio y luego, para tratar neciamente de cubrir el adulterio, él asesina. ¡Wow! Este dulce cantor de Israel, ¿en qué momento perdió de vista la voz de Dios? Este compositor de salmos, ¿en qué momento perdió de vista la voz de Dios? Por eso él está diciendo varias cosas. Lávame más y más de mi maldad. Y luego le está diciendo, purifícame. ¿Cuál es la diferencia entre el altar y la fuente? El altar trabaja legalmente mi pecado de violar el pacto y la Torá. He violado la ley, necesito un sacrificio. La fuente de agua, yo trabajo espiritualmente las raíces de mi pecado. Porque los frutos a veces nos quedamos luchando con los frutos, pero resulta que esos frutos
tienen una raíz. A ver, hagamos un ejemplo aquí y escriba en su cuaderno. Trate con el Señor algún pecado suyo allí, tranquilito que cada uno, nadie tiene alrededor sino al Ruach. Gloria a Dios. Esto se hace a solas cada día. ¿Cuándo realmente ocurrió el pecado de David? ¿Cuando cometió el adulterio? No, el pecado empezó antes. Él comenzó a cometer ciertos errores de ignorancia, de descuido a la Torá. O sea, el pecado de adulterio ya es el fruto horrible del árbol. Y algunas veces nosotros luchamos con los frutos. No quiero esto, no quiero. Y volvemos y confesamos y volvemos y pasamos por el altar. La Escritura dice que se sacrificaron millones de corderos. Entonces volveremos a tomar a Machía cuántas veces. Pero es que hay que luchar y este es el tiempo a solas con Dios donde yo trato con la raíz del pecado. Vamos a entender aquí esto. El pecado se llamó adulterio. Al menos Machía dice, oíste que fue dicho. Ahí está el cerco de protección. No adulterarás. Ahí está el cerco de protección. Aquí está el pacto. Aquí está el mandamiento que dice no adulterarás. Pero hay un cerco. Y el cerco dice Machía, pero yo te digo que para que no llegues hasta allá, tengas en cuenta algo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el fruto malo se llama adulterio, pero la raíz se llama codicia. Entonces, a veces no solamente tengo que estar pidiendo perdón por ese fruto malo, sino que tengo que decir, ¿y qué pasa con mi codicia? Porque esa es la que me lleva, comienza con la mente, pasa por los ojos y luego actúo. Dice aquí, yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí hay una recomendación maravillosa. Por tanto, te digo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces todos los varones vamos a terminar ciegos. No, él lo que me está diciendo es, gobierna tus ojos. Saca del control de tu ser tus ojos. Si tu pecado de codicia comienza con tus ojos, tienes que hacer un ejercicio de cambiar de dirección tus ojos y cuantas veces caigas, tienes que volver al altar y tienes que pasar por la fuente de agua y decirle, Señor, ¿cuándo yo comencé a tener este problema? Ah, que en mi juventud mis amigos me mostraron revistas pornográficas y yo nunca me he arrepentido de eso. O sea, voy a comenzar a tratar con la raíz donde eso comenzó. Porque a veces no tratamos la raíz, ¿sí? ¿Y qué dice aquí? Él conocía Torá, no adulterarás. Pero seguramente, miren este texto, si lo ponemos en la pantalla, este texto es maravilloso. Porque es que el pecado se trata, llama adulterio en el altar, pero él tuvo que hacer un recorrido mucho más largo, porque fue una serie de desobediencias y de descuidos que lo llevaron al pecado de adulterio. Segunda de Samuel 11, 1 al 4. Hoy no salimos del atrio, quedémonos en el atrio. Dice aquí, aconteció, aquí está en la Biblia textual que yo tengo, en la primavera del año, creo que ahí está también igual. Al tiempo que los reyes suelen salir a campaña, esto es segunda de Samuel 1, del 1 al 14,
Aconteció en la primavera, al tiempo que los reyes suelen salir a campaña, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, los cuales destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Hay una cosa que pasó. Es que había un tiempo cuando los reyes salían a la guerra. Sería una política establecida para los reyes de Israel, pero él no fue. Ah, ya soy el rey, yo ya he tenido victoria de mis enemigos, yo ya tengo soldados, yo tengo un hombre confiable como Joab y tengo los siervos. Entonces, ellos van y destruyen, pero yo permanezco en Jerusalén. Y como soy el rey, vean el verso 2. Sucedió que a la hora de la tarde, David se levantó de su lecho. Estaba haciendo tremenda siesta. Claro, soy el rey. Y se paseaba por el terrado de la casa real. Y desde el terrado vio una mujer bañándose y la mujer era muy hermosa. Y David envió a indagar acerca de la mujer y uno le dijo, es esta vez, sabe, bueno, el resto de la historia todo el mundo la conoce. La mandó a tomar. ¿Qué es lo que está haciendo él al decirle, Señor, lávame, purifícame? Señor, tengo un problema que comienza con mis ojos. Tengo un problema de desobediencia. No tengo dominio propio. No tengo a quién rendir cuentas. Soy el rey, ya me he vuelto autoindulgente, he abusado de mi poder, he ignorado la Torá. Yo sé que soy el rey, pero me sentí muy confortable, descuidé, bajé la guardia y entonces él está diciendo, lávame más y más. Está yendo a la raíz del problema. No solamente pido perdón, me detengo a, a buscar la causa. Esa es la fuente de agua. Porque miren, si no hay arrepentimiento, y esto para algunas personas que quieren salir adelante, debe incluir algunas medidas precautelativas. Si yo destruyo la confianza, yo necesito reconstruirla. Y la única manera de reconstruir la confianza es, tengo que rendir cuentas a alguien porque si yo no lo hago, si no encuentro un hermano que me apoye en esto, yo voy a volver a caer. El arrepentimiento es mucho más amplio que pedir perdón. ¿Cómo yo puedo caer en la trampa de cualquier cosa si no tengo dominio propio? Entonces tengo que trabajar el dominio propio y tengo que ir a la escritura y buscar cómo aprendo acerca del dominio propio y tengo que buscar un referente confiable y decirle, mira, yo quisiera que tú, porque confío en ti, veo tu respeto a la Torá, veo que caminas en integridad, me preguntes cuántas veces tú quieras, porque yo quiero salir adelante de esto, yo quiero salir de aquí. Y hay cosas que llegan tan profundas. Ustedes piensan que si el rey David hubiera consultado a Natán, y hubiera dicho, uy, Natán, me pasó algo muy feo. Natán fue el profeta que vino y lo reconvino. No fui a la guerra, perdí el examen con mis ojos, me quedé contemplando a esta mujer y mis sentidos están, por favor, aférrate, no me sueltes. Yo tengo que ser limpio de esto. Miren qué hermoso cómo entra aquí en acción tanto el altar como la fuente de agua. Tal vez para salir de un pecado que se ha convertido en algo recurrente, una adicción, usted solo no pueda. Tal vez necesite que alguien le ayude a ser limpio. Por eso tenemos compañeros y hermanos en la casa del Señor. Y por eso tenemos una estructura de hermanos mayores que nos ayuden, porque de lo contrario nunca nos arrepentiremos y estaremos siempre confesando los mismos pecados. Son dos cosas completamente diferentes. Voy a leer un texto aquí
en este mismo salmo que estoy compartiendo, en el Salmo 51, él está haciendo algo muy especial. Dice, he aquí el verso, este es el verso, un segundo, este es el verso 5. He aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, esto tendría muchísimas explicaciones, pero lo que yo quisiera resaltar que nosotros necesitamos hacer es que nosotros en el altar confesamos, pero en la fuente de agua es donde nosotros tratamos con el Señor y nos mostramos muy atentos con todos los deseos que nos saltan así como la liebre y que son contrarios a la Escritura. Porque en pecado me concibió mi madre. No que el acto marital mediante el cual yo fui concebido fue pecado. Bueno, esto tiene infinidad de interpretaciones, sino que mis padres me transmitieron su pecaminosidad por ser hijos de Adán. Pero también hay una pregunta. ¿Cuál es el gestor de un pecado? ¿Cuál es el padre de inmundicia en mi mente? Que es aquel deseo que me salta, que es contrario a la Escritura. Debo tomar tiempo, escuchen lo que voy a decir aquí, para definir aquí en la fuente que lava todo aquello que me salta en pensamientos, en deseos, esos deseos intensos que son contrarios a la Escritura y me tengo que detener en la fuente para tratarlos porque son la raíz que si no la cuido va a generar el pecado que en este caso se llamó adulterio y luego asesinato. Debemos pedir ayuda. Necesitamos desintegrar en oración allí en la fuente que lava todo deseo contrario a la Escritura. Claro, entre menos Escritura tú conozcas, menos puedes darte cuenta qué deseos son contrarios a la Escritura. Pero al menos la Escritura nos da un parámetro en Filipenses 2:8 y dice, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo digno de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Saben? Volvemos a Shema. Shema comienza con los pondrás como frontales en tus ojos. ¿Qué? ¿Una cajita con los mandamientos? No, los mandamientos deben estar como frontales en mi mente para que toda inventiva del enemigo y de mi carne tenga como un radar allí que dice esto no es de Dios. Y si me sigue importunando y si me sigue martirizando, tengo que arrodillarme y tengo que decirle, necesito desintegrar esto en oración hasta que desaparezca. Eso es muy importante en el altar. Perdón, en la fuente. No seamos ligeros con lo que pensamos, con aquellos pensamientos que nos asaltan. Debemos ser muy atentos, muy atentos. Nosotros como creyentes no hemos sido llamados a vivir reprimidos. No, nosotros hemos sido llamados yo no voy a reprimir este pensamiento, este deseo que tengo de tomarme una cerveza. No, yo no tengo que reprimir eso. Yo lo que tengo es que leer lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice, no os embriaguéis con vino, pero el deseo persiste. Bueno, necesito un compañero de oración que ore por mí, porque vivo por tomarme una cerveza. Y si yo no comparto esto con un compañero de oración, entonces el pecado está dando a la luz un pensamiento que luego lleva a una acción. ¿Cuántas cosas necesitamos hacer frente a la fuente que lava? Puede ser un pensamiento de odio porque alguien, de amargura, porque alguien me quitó lo que era mío.
y lo estoy odiando y no lo quiero ver y no me lo quiero encontrar y hago todo lo posible para no encontrármelo. Pregunto, ¿te has detenido en la fuente de agua para decir, Señor, yo no quiero ver a esta persona? Es más, Señor, yo la evito. ¿Has pedido perdón por eso? ¿Has pedido ser lavado en la fuente? Ustedes saben que la fuente tenía un diseño maravilloso, además de que era de cobre, es que era hecha de espejos. Así que después de pasar por el altar del sacrificio, había que pasar a la fuente. Entonces mi cara está ahí retratada con todo aquello que solo yo sé y yo veo, los espejos me muestran qué tan arrugado estoy. Así es. Pero esos espejos eran muchos, porque eran los espejos de las mujeres. Qué interesante, ¿verdad? Y claro, muchos espejos distorsionan allí, ¿sí? Y a veces la distorsión de mi rostro es aquello que no quiero que otros vean. Miren, hermanos, para que oremos y escribamos en nuestro cuaderno a solas. El pecado recorre un camino hasta que llega a la rebeldía. Pero el pecado tiene que ver con, primero, mi pecado contra Dios. Dos, mi pecado contra otros. Y tres, el pecado que otros cometieron contra mí. Y contra mí me han traicionado, me han pisoteado mis derechos, me han quitado lo que era mío, hablaron a espaldas, lo que sea, ¿verdad? Estoy hablando en términos generales. ¿Estamos tratando en la fuente que lava esa amargura? ¿Estamos tratando en la fuente que lava el dolor que eso nos causó? ¿O no batallamos con aquellos pensamientos? No pedimos la ayuda de Dios, no pedimos que Él desintegre esos pensamientos. Entonces, la próxima vez que nos ocurra que nos topamos con el más leve recuerdo que cualquier persona traiga a nuestra memoria de algo que alguien nos hizo, con esa persona vamos a proyectar la herida que no hemos lavado en la fuente que lavamos. Y no hemos ido donde el rey. ¿Qué es lo que quiero decir esta tarde preciosa? Que nos detengamos todos y hagamos este ejercicio. Ya pasamos por la puerta. Maravilloso el rey. Vamos a detenernos cada uno ante el altar. Mañana tú vas a hacer a solas este ejercicio. El rey le dice al Señor, purifícame con hisopo. Lávame. Ustedes se acuerdan que el hisopo era usado con agua y con sangre para el rito de purificación del que tenía Zarat. Vamos a detenernos con el anhelo de entrar a la presencia del rey. No podemos decir superficialmente, perdona mis pecados y seguir. No, hay que tratar con cada pecado. Algunos de nosotros luchamos recurrentemente con algunas situaciones pecaminosas porque hemos pedido perdón muchas veces, pero no nos hemos detenido en la fuente de agua. Vamos a hacer ese ejercicio ahora. Cada uno a solas con él. ¿En qué áreas de mi vida el Espíritu de Dios me muestra pecados de ignorancia? Confiésalos al Señor.
toma nota para que luego pases a la fuente de agua y trates con el Señor. Pecados de descuido. Pon tus manos sobre el Cordero. Necesitamos shalom. Pero pasemos a la fuente de agua. Yo creo que se requiere mucho más tiempo en la fuente de agua que en el altar del sacrificio. Porque en la fuente de agua manejamos arrepentimiento. ¿Has tratado los pecados que otros cometieron contra ti en la fuente de agua? ¿Has perdonado? ¿Le has dicho al Señor, purifícame con hisopo? Díselo ahora. Algunas personas no han superado heridas que otros les causaron, faltas que otros cometieron contra ellos. Algunos no han perdonado a sus propios padres que les fallaron porque eran humanos. Trata en la fuente de agua con cualquier espíritu, padre de inmundicia, como dice en castellano, de contaminación. Dile al Señor en la fuente de agua que sane las heridas de tu corazón o aquellos elementos que siguen disparándose para que tu mente se salga de los patrones de la Torá y tus palabras profieran lo contrario a la palabra bendición. La Escritura dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La Escritura dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Pregúntale al Señor por qué tus palabras a veces son faltas de gracia, ásperas. Dile al Señor que lave tu corazón profundamente con hisopo. Determina en tu corazón si hay alguien a quien debes perdonar. No podemos vivir atados a la herida que alguien nos causó. Cada uno está frente al altar y frente a la fuente. Toma el tiempo que sea necesario cada día. Descubre cuál es esa madre que concibe ese pecado. No es tu madre, ese originador de maldad. No luches solo con los frutos. Corta de raíz. Pide al Señor que te haga muy atento y que te revise. Por eso el rey David le dice: examina mi corazón, prueba mi corazón. Todos aquellos deseos que saltan, que son contrarios a la Escritura. Todos aquellos pensamientos que son contrarios a la Escritura.
ese deseo intenso que sabes que no es del Señor, que necesita ser confrontado con la Escritura. Piensa en aquel deseo, pensamiento obsesionado que da a luz el pecado y dile a Dios allí que lo venza, que borre toda huella que originó y que sigue originando ese pecado. Trata con Dios en el altar y trata con Dios frente a la fuente que lava. Necesitamos, como dice la Escritura, hacer morir en vosotros. ¿Qué hay que hacer morir de nosotros? ¿Qué tienes que hacer morir? Pide ayuda a Dios allí en la fuente. Desintegra en oración todo el tiempo que sea suficiente. Necesitamos la Escritura para desintegrar, para pulverizar, para destruir hasta que desaparezcan todos aquellos pensamientos, inclinaciones y deseos contrarios a la Torá. Muchas veces reaccionamos y actuamos porque nos vence una corriente de instintos y deseos que no hemos llevado cautivos al Señor y a su palabra. Y como no trabajamos en la fuente que lava esos pensamientos recurrentes, el pecado fácilmente es llevado a cabo, sale a la luz y lo más triste, sale a la luz muerte. No estamos hablando de muerte literal, pero sí de muerte física, porque vamos perdiendo toda sensibilidad y cauterizamos la conciencia y llega el momento en que ya no podemos regresar porque la atadura de maldad nos lo impide. Ya no tenemos freno. Pero saben, hermanos, falta de trato en la fuente que lava. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta tarde especial como congregación, por este diseño maravilloso del santuario del cielo, a donde nos presentamos cada mañana, y gracias por darnos herramientas, recursos espirituales para que cada vez que el pacto ha sido violado, tengamos una puerta de escape, no solamente en tu piedad, sino de limpieza, de restauración por el arrepentimiento. Dile al Señor que tú anhelas entrar a su presencia, que tú quieres que Él te hable, pero si no pasamos tiempo en este lugar, tenemos escamas en los ojos. Dile, Señor, quita las escamas de mis ojos. Muchas veces intentamos abrir la escritura y tenemos apatía, la leemos y no la entendemos porque no hemos pasado tiempo suficiente frente al altar y frente a la fuente. Dile, enséñame a pasar tiempo en el altar del sacrificio, a no dejar nada sin tratar espiritualmente. Bendice a Dios por su palabra, bendice a Dios porque nos ha provisto en su piedad salida a un regreso a tiempo
para que no nos pase que ya no lo oímos. Mi pueblo no me oyó. Y para que no nos pase que los enemigos nos derrotan con facilidad. Bendito sea Dios por su instrucción, por la práctica sencilla de principios tan profundos como este que Él nos da esta tarde. Bendigamos al Señor, a Yehoshua cantando. Cantemos con gozo a Yehoshua, a la roca de nuestra salvación. Tengamos un tiempo de exaltación de su nombre, de alabanza, y dile, Señor, yo quiero seguir aprendiendo a escuchar tu voz, aprendiendo a detenerme en tu altar y en la fuente que lava. Si esto ha sido significativo para ti, exprésale alabanza y adoración al Señor.